tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a tocar un tema sobre patología del intestino delgado, ¿verdad? Los divertículos son formaciones saculares que se originan en las paredes de los órganos huecos habitualmente por diferentes tipos de patologías o causas. Tenemos dos tipos, los que son congénitos y los que son adquiridos, ¿verdad? Cuando es congénito, las paredes habituales del divertículo están formadas por todas las capas del órgano. Esto también se le llaman divertículos verdaderos, ¿verdad? Estamos hablando del intestino delgado, ¿verdad? Cuando es adquirido o falso, paredes están formadas por mucosa y submucosa. Habitualmente hacen protrusión a través de la capa muscular, sobre todo en lugares de hay debilidad de la pared, ¿verdad? Entradas de vasos, ¿verdad? O por aumento de la presión intraluminal. En el intestino delgado pueden existir entonces divertículos tanto congénitos o verdaderos y adquiridos o falsos, ¿verdad? Entre los congénitos el más frecuente, más conocido entre todos, es el divertículo de Meckel, y entre los adquiridos encontramos los duodenales, los yeyuno ileales. Divertículo congénito resulta la persistencia del conducto onfalomesentérico, llamado divertículo de Meckel. Habitualmente le encontramos cerca de la terminación ileal a más o menos unos 50 o 80 centímetros antes de la válvula lesional. Esta es una anomalía congénita intestinal, una de las más comunes por frecuencia, ¿verdad? Dentro de este tipo de patología. Se estima entre el 3,2% de la población general, ¿verdad? Se sitúan habitualmente en el borde antimesentérico, porque tendría que tener una comunicación con lo que nosotros le llamamos en el feto, ¿verdad? La placenta con el ombligo, ¿verdad? El mecanismo por el cual nosotros nos alimentamos en esa etapa de gestación materna, ¿verdad? Su tamaño oscila más o menos entre 1 a 11 centímetros, un tamaño de su boca o la base puede medir entre 0,3 a 4 centímetros aproximadamente. Sus paredes están formadas por todas las capas del intestino, como es congénito. Pero un tercio de estos casos existen tejidos ectópicos o anómalos ubicados en esas capas, ¿verdad? Que tienen mucho que ver en la hora de hablar de este, eh, mucho que ver cuando hablamos de sus complicaciones, ¿verdad? Un tercio de ellos, hay tejido gástrico, pancreático, duodenal o neuroendocrino, ¿verdad? Eh, Más habitualmente solemos encontrar el tipo de tejido gástrico. Por eso se dice que cuando encontramos este tipo de tejido, habitualmente se debe de extirpar porque las complicaciones pueden ser bastante serias, ¿verdad? Entonces, en una cirugía convencional se encuentra accidentalmente un divertículo y se debe de extirpar. Eso es lo que habitualmente decimos en nuestra escuela, ¿verdad? Quirúrgica, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo esto se puede ulcerar, incluso perforar, ¿verdad? Porque tiene tejido ectópico, puede tener tejido gástrico, eso se puede ulcerar, puede producir una hemorragia, ¿verdad? O puede producir una obstrucción intestinal, ¿verdad? O una diverticulitis por obstrucción de la base o del cuello de ese divertículo, ¿verdad? Eh, el 90% de los divertículos cursan de forma asintomática durante toda la vida, 10% genera complicaciones variadas, entre las cuales están las hemorragias, las obstrucciones, seguida de la inflamación y la perforación, ¿verdad? La hemorragia se siente habitualmente en la mucosa, que es anómala, heterotópica, causa común de sangrado en niños y en jóvenes, puede ocasionar episodios repetidos y a menudo graves. La obstrucción puede consistir en un vólvulo del ilio favorecido por la persistencia de algún tracto fibroso o puede incluso invaginarse. La diverticulitis de Merkel se presenta como un cuadro similar, muy similar a la apendicitis aguda, con dolor en fosa ilíaca derecha, lumbar positivo, defensa, diarrea. Entonces es muy difícil llegar a la diagnóstico preoperatorio de estos pacientes porque es muy similar. Pero en todo caso,
abdomen agudo quirúrgico con signo de irritación peritoneal, se opera. La presencia de tumores en esa zona es muy raro, muy infrecuente, 0,2% posiblemente. Los más comunes suelen ser los adenocarcinomas o el tumor carcinoide. El hallazgo casual es un acto operatorio. Divertículo de Meckel sano en un niño adolescente obliga a la extirpación para prevenir futuras complicaciones. Pueden encontrar en diferentes libros, incluso en nuestros libros que habitualmente solemos usar, que no está indicado la cirugía. ¿Verdad? En mi escuela personal nos enseñaron a hacer esto. De Mariano Jiménez, por ejemplo, habla de que no debe extirparse cuando se encuentra el tratamiento quirúrgico de la extirpación de su base si es sano, y en cambio si está complicado, ¿verdad? Se realiza resección y anastomosis término terminal. ¿Qué significa eso? Se pinza, se reseca solo la base y se hace una sutura, ¿no? Esta una sutura en dos planos habitualmente, puntos de Lambert se llaman vaginantes para evitar filtraciones, ¿verdad? Se utiliza Vigil 3.0 y los absorbibles multifilamentados, y habitualmente estos pacientes quedan entre 3 a 5 días internados, que son los días habitualmente que requiere internación para evitar posibles fugas o complicaciones, ¿verdad? Se cubre habitualmente con antibióticos de amplio espectro para cubrir gran negativo, gran positivo, anaerobio. Los divertículos duodenales son divertículos adquiridos que asientan en el borde mesentérico, a diferencia del anterior, que es un borde antimesentérico. Entonces, se ubican en el duodeno, sobre todo entre la segunda y la tercera porción. Acuérdense que en la segunda porción nosotros tenemos la salida de las vías biliares principales y el conducto pancreático principal, el conducto de Wirsum y el colédoco, ¿verdad? Entonces, estos divertículos pueden terminar teniendo alguna relación anatómica con estos divertículos. La patogenia se produce por aumento de la presión dentro de la luz, secundario a algún trastorno de la motilidad que pueda tener. Como consecuencia, la mucosa y la submucosa hacen hernia a través de los sitios de menor resistencia, la capa muscular, generalmente el punto donde los vasos rectos atraviesan el borde mesentérico. Habitualmente las debilidades se ven en los lugares donde hay ingreso de los vasos. Aquí se puede observar el divertículo y la desembocadura de la conducto biliar principal y el conducto accesorio o el conducto de Wirsum, ¿verdad? Puede desembocar incluso dentro del divertículo, ¿verdad? Estos divertículos yeyunoileales, al igual que los divertículos duodenales, son adquiridos, se asientan al borde mesentérico del intestino, son del 0,2%. En el 80% de los casos son múltiples y predominan en el yeyuno, con algunos en el ilion. La patogenia, como en todos los divertículos adquiridos, son de consecuencia de una alteración de la motilidad intestinal. La diverticulosis yeyunolial múltiple, sobre todo cuando los divertículos son de gran tamaño, genera un típico síndrome de asa ciega. Eso quiere decir que queda atrapado el alimento ahí, digerido, ¿verdad? Por sobre todo hay un crecimiento bacteriano, esto puede producir inflamación y posteriormente una infección, ¿verdad? La desconjugación proximal de las sales biliares impide una correcta absorción de las grasas, lo cual origina esteatorrea, una diarrea blanquecina, una diarrea blanquecina, y la contaminación bacteriana también puede causar anemia megaloblástica por déficit de absorción de vitamina B12. El 50% de los casos de los divertículos evolucionan durante muchos años de forma asintomática y el 50% restante origina un síndrome crónico o desarrollan complicaciones agudas. Los síndromes crónicos, la expresión clínica del sobrecrecimiento bacteriano, consiste en dolor cólico abdominal, pérdida de peso, diarrea y anemia. Las complicaciones agudas
incluyen hemorragia, inflamación, perforación y obstrucción intestinal. Esta última puede originarse por invaginación de un divertículo o por válvula de una adherencia inflamatoria. El diagnóstico por imágenes es la única forma, ¿verdad? Haciendo tránsito de bario. El método se realiza por enteroclisis, el número de falsos negativos disminuye bastante y el laboratorio es importante, leucocitosis, neutrofilia y habitualmente se puede hacer cultivo de la luz de Yunnan para demostrar gérmenes anaerobios y algunos como la expresión de alterada de silosa o mala absorción de vitaminas o la prueba de Van Kramer. Tratamiento es médico en los casos de no hay complicaciones, tratamiento oral con antibiótico amplio espectro. Y si tenemos complicaciones, ya está indicada hacer una cirugía donde se reseca la zona del divertículo inflamado. Si es muchos divertículos, lo que se llama enfermedad diverticular o diverticulosis, se tiene que tratar de evitar a resecar mucho intestino porque eso puede ocasionar síndrome de intestino corto, ¿verdad? En la urgencia por complicación diverticular consiste en la resección también intestinal amplia, ¿verdad? Si es única, la resección comprenderá el segmento intestinal que alberga el divertículo, sino de la forma de resecar, ligadura de los vasos del meso, respectivamente incisiones, clamps, se utiliza clamp intestinales para no dañar el intestino, se reseca y se hace la anatosmosis término-terminal. Se utiliza también Picrit de cero y siempre se controla que haya una buena luz para evitar estenosis posterior y obstrucción intestinal, ¿verdad? Espero que estén bien y que